Sabe que en este momento me tiembla todo, ¿no? Pero estaba orando desde que la pastora me pidió que compartiera la palabra y sabe que oraba y buscaba y leía y nada, ¿vio? Y en mi última oración le digo, bueno, Señor, si no me vas a dar una palabra para darle a tu pueblo, hablarle a tu sierva, Señor, que vaya otro, decía, ¿no? Quería como descartarme, ¿no? Quitarme esta responsabilidad. Pero en el día de ayer, sentada, le decía al Señor nuevamente, Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué le voy a compartir a tu pueblo? Primeramente me tenés que hablar a mí, ¿qué voy a compartir? Y cuando empecé a leer esta palabra, así, en el momento, el Señor empezó a ministrar mi vida. Y me empezó a hablar, amén. Dice la palabra del Señor, dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y el Espíritu Santo me decía, ¿cuántas veces yo te hablé, te llevé a mi casa para hablarte y aún así no oías mis palabras? Porque cuántas veces venimos a la casa del Señor, el Señor nos habla, estamos escuchando, ¿no? Pero no oímos lo que el Señor nos dice a través de su Espíritu Santo, lo que el Señor nos habla en nuestras vidas. Amén. Muchas veces venimos nomás por venir, escuchamos, nos levantamos y nos vamos. Pero el Señor todos los días tiene una palabra nueva para nuestras vidas. Todos los días Él tiene algo nuevo que hablarnos, que enseñarnos y que corregirnos. Amén. Y dice, descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y la hizo otra vasija según me parecía mejor hacerla. ¿Cuántas veces nosotros leímos esta palabra y le dijimos al Señor, Señor, haz con mi vida como el barro en manos del alfarero? Y muchas veces lo decimos sin entender, sin tener conciencia de lo que estamos pidiéndole al Señor. ¿Sabes cuántas veces yo le pedí a Dios que rompiera mi vida, que me hiciera de nuevo, que cambiara todo en mí? Y cuando Dios venía a mi vida, ¿no es cierto?, a moldearme, a romperme, ¿no? Cuando venía el proceso, ¿qué era lo que hacía? Lloraba y decía, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué siempre sufro yo? ¿Por qué me pasa todo a mí? Y eso es porque pedimos sin entender lo que estamos pidiendo. Cuando Dios viene a quebrarnos, a rompernos, a moldearnos, nos duele. Tenemos que pasar por procesos que nos duelen, que nos lastiman. Amén. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que yo no quería en mi vida. El dolor, el sufrimiento. Cada vez que pasaba algo yo le decía al Señor, Señor, siempre lloré, siempre sufrí, siempre me pasó algo. ¿Hasta cuándo voy a seguir?, le decía al Señor. Y no entendía lo que Dios quería hacer. No entendía lo que Dios estaba haciendo. No, que Él era en sus manos, yo estaba en sus manos rompiendo mi vida, el Señor, para hacerme de nuevo. ¿Cuántas veces le decimos al Señor, quiero servirte, quiero trabajar en tu obra, quiero crecer? Pero venimos con toda nuestra inmundicia, con todo lo que a Dios no le agrada, con todo el pecado que hay en nuestra vida. Y así le queremos servir al Señor. El Señor me decía, así estás vos delante de mí. Y demostraba, iglesia, porque el Señor todos estos días, desde ayer, que me viene ministrando con esta palabra. Aún estando dormida, el Señor me ministraba, el Espíritu Santo me ministró toda la noche a través de su palabra. Cuando venía del colectivo, el Señor seguía hablando. Mientras estábamos en el culto, el Señor seguía hablando mi vida con su palabra. Y entendí lo que Dios me estaba hablando. Entendí lo que Dios está haciendo. ¿Cuántas veces le decimos, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no queremos que Dios nos rompa, no queremos llorar, no queremos doblar nuestras rodillas delante de Él, no queremos reconocernos delante de Dios, amén? ¿Sabe que fue muy fuerte lo que Dios ministró a mi vida en el día de ayer? Ya hace rato que el Espíritu Santo me viene hablando y me viene mostrando mi condición, me viene diciendo las cosas que tengo que limpiar de mi vida, me viene mostrando cómo debo conducirme. Y lo primero y principal era la obediencia. Amén. Obedecerle a Dios, agachar mi cabeza y sujetarme, que era lo que no hacía.
de agachar mi cabeza, de callarme la boca y de seguir. Yo prefería enfrentarme a quien sea, pelear y decir, no me van a pisotear, a mí nadie me va a pisotear, a mí nadie me va a humillar. Pero no entendía que el que estaba delante de mí era el Señor de señores, que el que estaba delante de la otra persona que yo hería era también el mismo Dios. ¿Y cuántas veces nosotros venimos a la casa del Señor, queremos servir, queremos trabajar, pero con todo lo que hay acá adentro, todo lo que a Dios no le sirve, no le agrada? Cuando yo entendí, iglesia, le pedí al Señor y le dije, pero esta vez con entendimiento, le dije, Señor, moldeame. Sé que rompeme si me tenés que romper y sé que va a doler. Sé que va a doler, pero sé que va a ser para mi bien. Porque cuando Dios termine de obrar, Dios termine de limpiar este vaso que hoy puede que todavía sea un vaso de deshonra, va a llegar a ser un vaso de honra en las manos del Señor. Porque queremos servirle al Señor, queremos que Dios nos use, queremos que Dios se manifieste en nuestra vida con poder, con gloria, con autoridad, pero todavía hay cosas acá que no permiten que la unción del Señor, que la gloria de Dios llene nuestra vida, que Dios nos dé ese poder, esa autoridad para servirle como Él quiere, como a Él le agrada, no como nosotros queremos. Y sabe que a mí me decía el Espíritu Santo, te haré oír mis palabras, me decía. Allí te haré oír mis palabras, allí te haré oír y vas a entender. Vas a entender lo que yo quiero hacer con tu vida, me decía el Señor. Vas a entender en mi casa cuando aprendas a oír, a escuchar, cuando aprendas a obedecer, cuando aprendas a humillarte. ¿Y sabe qué hacía? Yo no me humillaba. Solo me humillaba delante de Dios, pero cuando pasaba algún problema, pasaba alguna circunstancia, yo tenía un orgullo muy grande. Pero yo decía, yo no me voy a humillar, Señor. Porque toda mi vida yo fui humillada delante de los hombres, por los hombres. Yo fui humillada, me lastimaron, me dañaron. Yo no me voy a humillar delante del hombre. Y así venía. ¿Y sabe qué? Eso me hacía retroceder. No me dejaba avanzar, no me dejaba crecer. Yo pensaba que estaba creciendo y que estaba bien. Y sabe que el Espíritu Santo me mostró que no era así. Porque damos un paso para adelante y después retrocedemos dos para atrás con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, con nuestro enojo, con nuestra contienda, con nuestro parecer, con lo que nosotros pensamos que es correcto. Sabes que muchas veces hasta me creía justa y que los demás eran injustos. Y muchas veces le decía al Señor, no es justo, Señor, lo que estoy pasando. No es justo lo que estoy viviendo. ¿Y sabe qué? Entendí que le estaba diciendo a Dios entonces que Él era injusto. Y yo me creía justa, pero ¿sabe qué? Aquí en la tierra no hay ningún justo, y eso me hizo entender el Señor. Que no hay ningún justo en la tierra, que yo no era ninguna justa, por más que yo esté llorando, por más que yo tenía razón en lo que estaba reclamando, no era justa. El único justo es Él, que mi justicia no sirve, que mi justicia no vale, la que vale es la de Él. Es Él el que hace justicia, es Él el que ve las cosas justas. ¿Sabe qué? Yo vengo pasando mi proceso, ¿sí? Pero había algo en mi corazón que no podía, nunca podía acercarme y pedirle perdón a mi esposo. Cada vez que me enojaba con él, cada vez que discutía con él, el Espíritu Santo me decía, pedí perdón. Y yo le decía, no voy a pedir perdón, porque yo tengo razón en lo que estoy reclamando. Porque yo tengo razón en lo que estoy reprochando, no voy a pedir perdón. Y sabe que día antes yo le decía al Señor, Señor, haz con mi vida como el barro en manos del alfarero. Y cuando Dios venía a obrar, yo le decía que no al Señor. Decía, Señor, yo no voy a pedir perdón. Pero fue tanto lo que el Señor vino tratando en mi vida en estos tiempos, tanto lo que el Señor me enseñó en estos días, que no pude resistir a lo que el Espíritu Santo me mandaba hacer. No pude resistir a lo que el Espíritu Santo me decía. Y ¿sabe qué hice? Tuve que agachar mi cabeza y abracé a mi esposo el otro día y le digo, te pido perdón. Ya lo había hecho, pero no podía seguir así. Le digo, te pido perdón, le digo. Y él me miró y me dice, ¿por qué? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Y yo le dije, por todas las veces que yo te hablé mal.
por todas las veces que yo dañé tu corazón, me dijo. Por todas las veces que yo te menosprecié, porque yo no menospreciaba, no valoraba lo que él hacía por mí. No veía lo bueno, siempre estaba mirando lo malo. Pero te pido perdón por eso. Pero porque no te cuidé, no te amé como tenía que amarte, no te valoré como tenía que valorarte. Y sabes que yo nunca lo vi llorar delante mío, solo delante de la presencia de Dios cuando oraba, pero nunca lo vi quebrado. Y sabes que cuando yo me enojaba buscaba la forma de herirlo y de hacerlo llorar, pero él nunca se quebró delante mío. Y ese día él me abrazó y lloraba. Y sabes que yo pedía al Señor, le decía, quería que Dios tratara con él. Siempre quería que Dios tratara con él, por todas las cosas que vivíamos, por todo lo que habíamos vivido, para que él cambie. Y yo le decía, Señor, trata con él, cambialo, rompelo. Y todo lo que yo le pedía para Dios, para él a Dios, todo eso me pasaba a mí. Y yo decía, ¿por qué yo? Y yo quiero que trates con él, no conmigo, porque ante mis ojos yo estaba bien. Él estaba mal, los demás estaban mal. Ante mis ojos todos estaban mal, menos yo. Yo estaba haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque me encerraba a orar media hora, porque leía la palabra, porque cantaba, porque venía a la iglesia. Yo ya decía, estoy bien. Y no es así. No estamos bien, porque si estuviésemos bien, hermanos, no estaríamos hoy acá sentados, estaríamos en la presencia del Señor. Amén. Entonces, pero no queremos entender eso, no queremos reconocer que necesitamos que Dios rompa nuestra vida, que necesitamos que Dios quite toda la basura que hay en nuestro corazón, toda la inmundicia, todo lo que sea falta de perdón, todo lo que sea dolor, todo lo que sea ira, enojo, celo, ira, contienda. ¿Cuántas veces contendemos y buscamos contienda? En la misma familia buscamos pleitos y pensamos, después venimos a la iglesia y así nos creemos que estamos bien. ¿Cuántas veces vivimos así? ¿Sabes que el domingo pasado yo no podía resistir? Estaba ahí y no podía más, porque yo vine enojada de mi casa con mi esposo. Ese día yo estaba enojada, me había enojado con él. Y cuando venía en el camino, el Espíritu Santo me venía hablando y no me dejó estar. Y no podía estar y no podía resistir. Y son cosas nuevas que yo estoy experimentando en la presencia de Dios. Ahora entiendo lo que es que Dios me rompa, que Dios moldee, que Dios limpie mi vida. Escuchar la voz del Espíritu Santo cuando te habla y obedecerle, no solo escucharle. Porque ¿sabes cuántas veces contendí con ellos? ¿Cuántas veces Dios y el Espíritu Santo me hablaban y yo encima yo confrontaba con ellos? Porque decía, no voy a hacer, no quiero, no voy a hacer así. ¿Saben cuántas veces renegué contra Dios y contra el Espíritu Santo? Porque me mandaban a humillarme, a doblegarme y no lo hacía. ¿Saben cuántas veces quise corregir a mi esposo por la palabra y decirle, vos tenés que cambiar esto, vos tenés que dejar de hacer esto, porque a vos Dios te manda esto? Y no miraba mi condición de cómo yo lo reprochaba, de cómo yo lo trataba mal. Muchas veces. Y mi familia es testigo de lo que digo. Mi familia es testigo de que yo siempre le reproché muchas cosas a mi esposo. Y ¿sabes qué? Muchas veces me quise justificar delante de Dios y decir, yo tengo razón, Señor. Y vos sabés que tengo razón con esto y con esto. Pero ¿sabes qué me dijo el Espíritu Santo ese domingo? Me dijo, a mí no me importa si vos tenés razón. A mí me importa que vos me obedezcas. Si yo te estoy mandando a pedir perdón, andá y pedí perdón. Me dijiste que trataras con tu vida, que ibas a obedecerme. Entonces, obedecerme. ¿Y sabes qué me costó? Yo llegué a mi casa a hablar con mi esposo y lo miraba y decía, sí, Señor, te voy a pedir, sí, Señor, te voy a pedir. Y lo miraba y después decía, no, sí, ya pasó. Sí, ya estamos bien. Pero no pude, porque era lo que hacía siempre. Pero no pude, esta vez no pude. Tuve que abrazarlo y pedirle perdón. Pero el Señor seguía trabajando. El Señor seguía obrando y me seguía mostrando un montón de cosas que había en mi corazón. Porque a veces pedimos perdón y creemos que ya está. Pero no es así. Porque el perdón que sale de nuestra boca tiene que sanar. Tiene que sanar a la persona que está del otro lado y tiene que sanar este corazón también.
Y sabe que entendí eso, el Espíritu Santo me decía, te haré oír y vas a entender. Te haré oír y vas a entender. Sabe que esa palabra me quedó muy, pero muy grabada, es como un fuego, lo siento en mi corazón. Te haré oír mis palabras. Y a veces parece que el Señor nos habla y parece que tenemos que llegar al límite, ¿no? A estar todos lastimados, llorando, para poder entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que estar tocando fondo para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, para entender que Dios quiere hacernos nuevos, nueva criatura, que quiere hacer un vaso limpio, un vaso de honra en nuestra vida. Porque así nomás no le podemos servir a Dios. Y somos conscientes, iglesia, de que el Señor nos viene hablando y nos viene corrigiendo, nos viene diciendo que debemos dejar de ser de chismosos, que debemos dejar de ser contenciosos, que debemos vivir en santidad, que debemos consagrarnos, que debemos tener intimidad con el Señor. Y si Dios nos habla, es porque lo necesitamos, porque todavía no estamos al 100% como Dios quiere, porque todavía no le dimos el 100 de nuestra vida. Porque muchas veces, ¿sabes que yo muchas veces decía, Señor, si yo entrego esto, pero por ahí había algunas cositas que decían, no, Señor, si todavía, esto no, porque no es tan malo. Esto no es tan malo, le decía al Señor. Por ahí yo me enojaba y no quería dar el brazo a torcer. Yo decía, bueno, pero no es tan malo. Y siempre nos justificamos, ¿no? Porque yo siempre me justifiqué. Pero sabes que Dios me dijo, yo voy a romper tu vida y vas a entender lo que yo quiero hacer. Vos me dijiste que me querés servir, que me vas a obedecer. Y bueno, y ahora empezamos. ¿Sabe qué? Tuve que doblar mis rodillas, agachar mi cabeza y obedecer a lo que el Espíritu Santo me mandaba a hacer. Y sabe que cuando rompí eso, sentí un alivio terrible en mi vida. Sentí un alivio, pero no sé, fue como que algo se rompió, como que algo salió. Pude sentir esa paz que Dios nos dice que nos da, ¿no? Porque a veces también que decimos amar y no amamos. Al que nos lastima no le amamos, al que nos daña no lo amamos, no lo miramos con ojos de amor. Siempre está eso ya, porque yo también le decía a mi esposa, ya esta me la voy a cobrar, le decía, cada vez que pasaba algo. Vas a ver que esto lo voy a cobrar, yo le decía a él. Y me vas a pedir perdón por todo eso. Y así vivía yo, hermano. Así vivía con mi vida, creyendo que estaba bien delante de Dios. Cuando que Dios me manda por su palabra, a estar sujeta a mi esposo, a amarlo, a respetarlo. ¿No? Pero ¿sabes que cuando entendí, leí esa palabra también para corregirlo a él? Y cuando yo lo quería corregir a él, con esa palabra el Señor me corregía a mí. Cuando yo buscaba algo para corregir a mi esposo, esa misma palabra me corregía a mí. Así que dije, ya está, no busco más porque siempre la digo yo. Siempre la digo yo. Yo quiero que Dios lo corrija a él, pero Dios me corrige a mí. Así que, y después entendí cuando la pastora enseñaba, no pida mal para la otra persona. Pida que Dios le bendiga, que Dios le levante, que Dios le exalte. Y sabes que mi oración fue cambiando. Y sabes que hasta sentí paz conmigo misma también, cuando empecé a orar de esa forma. Cuando empecé a decir, Señor, levanta a mi esposo. Señor, dale entendimiento de ciencia, como dice tu palabra. Dale sabiduría. Hazle entender tu palabra, Señor. Él es tu siervo, Él es tu hijo. Señor, despertar los dones que pusiste en Él. Activa su ministerio. Cuando empecé a orar de esa forma, mis pensamientos fueron cambiando. Mi forma de ver las cosas fueron cambiando. Mi forma de entender lo que Dios estaba haciendo fueron cambiando. Y entendí que no era como yo quería, que no es como yo lo veo, es como Dios quiere y es como Dios lo ve, es como Dios nos manda a hacer, agachar la cabeza y hacer lo que Dios te manda. Y Dios me dijo, vas a entender que tienes que agachar tu cabeza y hacer lo que yo te mando. Vas a entender que si yo te estoy doblando, es porque hay todavía cosas que tengo que quitar de tu vida. Porque no le queremos entregar todo al Señor. Y Dios quiere que le entreguemos todo. Porque si queremos servirle con autoridad, con poder, con gloria, como vemos muchas veces a los pastores, cómo Dios los usa, cómo Dios usa a cada hermano. Y nosotros decimos, yo quiero lo mismo, Señor. Yo quiero servirte igual, yo quiero que uses mi vida de tal manera.
Quiero sentir tu presencia de tal manera. Quiero sentir tu poder sobre mi vida de tal manera. Tener esa autoridad de la misma forma. Pero ¿sabe qué? No queremos pagar el precio de doblar nuestras rodillas, de ayunar, de negarnos, de matar nuestra carne y de dejar que Dios haga lo que Él quiera, de dejar que Dios sea el que ministre. ¿Sabe cuántas madrugadas el Señor me levantó? ¿Cuántas noches sin dormir? Y aún así yo era retobada, era rebelde, no quería levantarme, daba vueltas en la cama, no quería levantarme a orar. Yo decía, ay no, Señor, ahora no, quiero dormir un ratito más. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me recordaba, vos me pediste que querés autoridad, vos me dijiste que querés unción. ¿Y cómo voy a recibir todo eso si no doblego mi carne? Si no me rindo ante los pies del Señor. Amén. Y sabe que el Señor ministró mucho mi vida con esta palabra. Ministró mucho. Y le digo al Señor, Señor, yo esta vez entiendo lo que tú me estás diciendo. Y yo quiero ser ese barro en tus manos. Quiero ser moldeada por ti, porque sé que hay muchas cosas que quitar todavía. Hay muchas cosas que entregar. Pero debemos dejar que el Señor nos moldee. Pero debemos entender también lo que le estamos pidiendo a Dios. Entender que si pedimos a Dios que Dios nos limpie, vamos a pasar por un proceso. Y ese proceso va a doler. Si pedimos que Dios obre, Dios obrar. Pero antes vamos a llorar. Nos va a doler. Nos va a doler y tenemos que pasar. Tenemos que pasar ese dolor. ¿Cuántas veces cantamos, no? Si está llorando, alaba. Si está sufriendo, alaba. Pero lo cantamos cuando estamos bien. ¿Sabe cuántas veces lloré y me venía esa alabanza y yo decía, ¿cómo te voy a cantar, Señor, así si tengo mi corazón roto? No quería alabar al Señor mientras estaba mi corazón dolido, mientras yo estaba pasando por la prueba. ¿Cuántas veces le decía, Señor, sí, yo te voy a alabar, yo te voy a bendecir aunque estés mal? Pero cuando llega el momento de hacerlo, no lo hacemos. No lo hacemos, no tenemos la fuerza. ¿Por qué no tenemos la fuerza? Porque no vamos a los pies de Dios. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos abrace? ¿Por qué no dejamos que el Señor nos llene de su presencia? Aún y con todo nuestro corazón dolido, aún con todo nuestro corazón hecho pedazo, pero llevarlo a los pies de Dios y decir, acá está mi corazón. Así está hoy, pero sabemos que Dios lo puede restaurar y nos puede levantar. ¿Y sabe cuántas veces el Espíritu Santo me habló así y me dijo, yo puedo levantar, yo puedo sanar? Pero no quería, porque siempre queremos lo fácil. Queremos que Dios obre, pero que sea de manera fácil, sin sufrir, sin llorar, que todo sea alegría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? No es así. No es solo con gozo y alegría. También con dolor. Y ese dolor lo tenemos que pasar. Tomado de la mano del Señor. Aleluya. Y sabe que así me dijo el Señor, no vas a entender lo que yo quiero hacer con tu vida. Pero no vas a sufrir siempre. Gracias. No vas a llorar siempre, no vas a hacerlo para siempre. Porque yo te voy a levantar. Y así nos dice el Señor, cuando entendamos lo que Él quiere hacer, Él nos va a levantar. Él nos va a levantar con su poder. Él va a limpiar nuestras vidas para que le sintamos como Él se lo merece. Para que le demos gloria, para que le honremos con nuestra vida. ¿Sabe cuántas veces le dije al Señor, Señor, yo quiero honrarte con mi vida? Yo quiero marcar la diferencia. Pero ¿sabe qué? No quería doblegarme cuando el Señor me corregía y me decía, no hagas esto. No digas esto, no te pongas esto. ¿Sabe por qué? Porque
a mi carne le gustaba lo que hacía o cómo me vestía. Y ¿sabes qué? Entendí que el Espíritu Santo no se agrada de eso. Se entristece cuando Él nos habla y nosotros no le obedecemos. Él se entristece. Entristecemos al Espíritu Santo y entristecemos a Dios también. Pero el Señor nos dice que Él es el alfarero. Él es el que va a moldear nuestra vida, el que nos va a cambiar, iglesia. Él es el que nos va a levantar. Él va a hacer de nuestra vida vasos de honra. Porque yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero que mi familia sea de honra en el servicio del Señor. Yo quiero ver a mis hijos que sean usados por el Señor. Pero para eso me dijo el Señor que yo me doblegue, que yo me humille, que yo deje que Él haga conmigo lo que tenga que hacer. Que no me queje, que no reniegue. Porque somos rápidos para quejarnos y para renegar. Somos rápidos y a veces el Señor nos habla, nos habla y nos habla. Y cuando ya no queremos escuchar más, tiene que hacernos doler. Y cuando nos hace pasar por ese momento, renegamos y decimos, ya el Señor me abandonó, ya el Señor me dejó. ¿Por qué siempre me toca pasar por esto a mí? Y es porque somos duros, porque no entendemos lo que Dios está haciendo, lo que Dios nos está diciendo. O entendemos y no queremos obedecer. Porque también nos pasa que entendemos cuando Dios nos habla, cuando Dios nos corrige, pero no queremos obedecer. Queremos seguir caminando de la misma forma en que a nosotros nos gusta, que a nosotros nos parece. Hacemos cosas que sabemos que a Dios no le agrada, que el Espíritu Santo nos está diciendo, esto no me agrada, no lo hagas. Y nosotros seguimos haciendo y seguimos caminando con eso. Después vienen los dolores y preguntamos, ¿por qué estamos así? ¿Por qué sufro? ¿Por qué lloro? Porque somos desobedientes. Amén. ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Y sabe qué? Me dijo el Señor, así estás en mis manos. No te quejes más cuando yo te haga, cuando yo te rompa, cuando yo te quiebre. No te quejes más. Porque en muchas oraciones yo le dije al Señor, lo que hay en mi corazón, Señor, oculto, que yo pienso que no está, sácalo. Te lo entrego. ¿Y sabe qué? Cuando empieza Dios a escarbar, nos duele. Cuando Dios empieza a buscar lo que hay dentro de nosotros, nos duele. Se desata un montón de cosas. Se empieza a hacer todo como una mezcla dentro de nosotros. Porque eso yo sentía cuando el Señor me mostraba lo que había en mi corazón. Había como una confusión dentro mío. Era una lucha interna de decir, todavía tengo esto, Señor. Todavía hay esto. Todavía se está manifestando esto dentro de mí. ¿Y sabe qué? En estos tiempos se entristecía mi corazón. Se entristecía cuando yo reaccionaba de alguna forma y le decía, ay Señor, te fallé porque me enojé, porque dije no voy a hablar así y hablé así, no voy a pensar así y pensé así. Y a veces pasa, iglesia, pasa que el Señor le decimos ya no lo voy a hacer, pero lo hacemos, lo seguimos haciendo. Decimos, si total no nos ve nadie, nadie sabe, no es tan grave. Pero el Señor lo ve todo. El Señor lo sabe todo. Él sabe lo que hay dentro de nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Él sabe lo que hacemos cuando salimos de la puerta para afuera. Él sabe lo que hacemos cuando estamos en nuestra casa, cuando nos vamos a donde nos vayamos. Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe cómo vivimos, cómo andamos, cómo nos conducimos. Dios sabe lo que hablamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que si vamos a hablar, que hablemos palabra de bendición, palabra de vida, palabra de restauración. Que cuando nos conduzcamos por la calle, que seamos luz, que seamos luz en esta ciudad. Amén. Porque se tiene que diferenciar la luz de la tiniebla. Y para que eso pase, el Señor tiene que limpiarnos. El Señor tiene que moldearnos. Para que podamos ser usados como Dios quiere, el Señor nos tiene que limpiar.
Gloria a El Dios. Señor nos tiene que moldear. El Señor nos tiene que llevar a llorar, nos tiene que llevar a la humillación para después saltarnos. El Señor tiene que llevarnos a hacer su voluntad. Nosotros tenemos que doblegar nuestra carne, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos pide. Decidir nosotros obedecerle, porque es lo que Él nos manda. Por su palabra, obedecerle a Él. No podemos pelear con Él, porque no dice, en su palabra nos dice, mío eres tú. Mío eres tú. Entonces, si Dios me dijo que yo soy de ella, yo no puedo hacer lo que quiero. No puedo conducirme como quiero. No puedo hacer lo que quiero, hablar como yo quiero. Tengo que hablar como dice la palabra, como una hija de Él que soy, como una heredera del cielo que soy. Tengo que conducirme como Dios me manda, porque Él nos dice, mío eres tú. Y no podés ser parte de este mundo, no podés compartir con este mundo, porque sos de Dios. Porque nosotros al renegar y a compartir, ¿sabes qué hacemos? Pisoteamos esa sangre que Él derramó por nuestras vidas. Cuando hacemos lo que queremos, cuando vivimos como queremos, cuando tratamos al otro como queremos, y después venimos a la iglesia y decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pisoteamos la sangre de Cristo. Estamos diciendo que no nos importa el sacrificio que Él hizo por nosotros. Estamos diciendo que no nos importa la sangre que Él derramó para librar nuestra alma de la condenación eterna. Y no es así, porque somos de Él. Y si somos de Él, le tenemos que obedecer. Tenemos que dejar que Él nos moldee, que Él nos limpie y que seamos de agrado ante sus ojos y ante los que nos ven. Para que también los demás puedan venir a la iglesia y digan, hay algo diferente en esta persona. Se ve diferente, tiene algo diferente, yo quiero de eso. Y no hace falta que le invitemos, porque va a ver que Dios está con nosotros, que Dios hizo de nuestra vida un vaso de honra y va a querer venir solo a la iglesia, a buscarle lo que nosotros tenemos, a recibir lo mismo que hay en nuestra vida. Y acá se va a encontrar con el Señor, con el Dios que dio su vida para salvarnos, y también va a cambiar esa vida. Pero depende de cuánto nosotros dejemos que Dios obre, de cuánto dejemos que Dios rompa nuestras vidas para hacernos nuevos, de cuánto entendamos lo que Dios nos dice por su palabra. Amén. Depende de nosotros, de obedecerlo, de decir, me voy a esforzar. Si hoy oro 10 minutos, me voy a esforzar 15, y así me voy a esforzar 20. ¿Sabe qué? Después pasa el tiempo y uno no se da cuenta. A mí me costaba mucho orar. Estaba 10, 15 minutos y parecía que hubiese estado una hora y que no tenía nada más para orar. Pero cuando Dios empezó a tratarme, me empezó a enseñar, me empezó a guiar con el Espíritu Santo cómo debía orar, parecía que hubiese estado 15 minutos nomás orando. Porque pasó rapidísimo el tiempo. Y sabe la paz y el gozo que siento cuando estoy en la presencia del Señor. Cuando yo digo, sí, Señor, ahora yo escucho el Espíritu Santo y digo, sí, Señor, tenés razón. Sí, Espíritu Santo, sé que es así. Sé que me equivoqué. Pero me costaba, ¿sabe qué? Me costaba el pedir perdón. Me costaba humillarme. Pero gracias al Señor que Dios nos hace entender y que nos lleva a obedecerlo. Amén. Esto era lo que le quería compartir, iglesia. Es que podamos ser nosotros, que nuestra vida sea en las manos del Señor, como el barro en manos del alfarero. Pero no nos quejemos. No nos quejemos de Dios. No nos quejemos de lo que estamos pasando cuando Dios nos rompa. Sino que démosle gracias a Dios y pidámosle la fuerza para seguir adelante, para seguir avanzando y para que Dios siga procesando nuestra vida, para que Dios siga exaltándose en nosotros. Amén. Y que podamos entender cuando Dios nos hable. Cuando Dios nos hable, podamos entender y escuchar la voz de su Espíritu Santo y obedecerlo también. Amén. Hasta acá la palabra del Señor en esta mañana, iglesia. Que Dios le bendiga. Espero que le sea de bendición como lo fue conmigo. Sabe que el Señor todavía sigue hablando a mi vida. Pero son las cosas que son del Señor y yo. Lo que el Señor me sigue mostrando que tengo que seguir obrando, cambiando. Amén.
Y creo que el Señor va a trabajar conmigo toda la semana con esta palabra, hasta que yo entienda, hasta el final, lo que Él quiere hacer conmigo. Amén. Dios te bendiga, iglesia.